una vez más por aquí, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por pasar siempre por este canal. Por casualidad llegas como por primera vez, bienvenido o bienvenida. Únete a este equipo que te va a gustar. Suscríbete al canal, allí hay un botoncito rojo y activa la campanita para cada vez que suba un nuevo video, YouTube le esté notificando. Hoy les traigo este video muy bueno. En este momento vamos a necesitar, es muy fácil para hacer, muy cómodo, tapabocas o mascarillas con algo que tenemos en casa. Es muy fácil, es mascarilla casera o tapaboca casera. Entonces vamos a empezar a proceder con los materiales. Aquí tengo esta tela, es tela quirúrgica, lo pueden comprar, esto es muy barato, muy económico y también ella es muy liviana. Aquí tengo solo un molde para que puedan mirar cómo es para realizar. Entonces necesitamos tela quirúrgica, están en los tonos que quiera. Vamos a necesitar un lápiz, vamos a necesitar una regla o una escuadra, tengo hilo blanco, resorte para ponerlo en la oreja, o también si no podemos conseguir este resorte, también podemos conseguir cinta. De estas cintas es muy fácil de conseguirla, entonces también puede ser como opcional. Aquí tengo la tela quirúrgica en color rojo, tengo también en esta tela blanca, ella es liviana y entonces por ende no le va a quedar muy pesado para poner en la boca. Aquí tengo un molde. Primero vamos a dibujar el molde en una cartulina, en lo que tengas para trabajar, y luego después de que esté marcada el molde pasamos a la tela. Bueno, lo primero, como les estaba explicando, vamos a empezar a hacer primero el molde. Le voy a explicar las medidas, el largo el ancho, perdón, el largo y el ancho. El largo tengo 22 centímetros, como está indicando aquí, como lo marqué, 22 centímetros de largo. De ancho en total son de 15 centímetros, pero yo marqué, para que me puedan ver, marqué en la mitad 7 centímetros de aquí a esta parte del centro y 7 centímetros a este lado de acá. Para alrededor 12 centímetros de este lado acá al momento de marcar, a este lado también, en los 4 lados. Donde van a ir puestos las tiras es de 2.5 centímetros en ambos lados. A este lado también, entonces en total son 5 centímetros de largo en esta pestañita que va para ambos lados. Les voy a indicar con la regla para que queden bien claro. Aquí tengo 22 centímetros hacia abajo, 15 centímetros, lo divido 7 centímetros hacia abajo y 7 centímetros hacia arriba. Al lado de marcar, a este lado también 12 centímetros que va marcado allí, y así se hace. Entonces vamos a marcar sobre la tela dos piezas de este tamaño, pero recuerden siempre, como hay que hacer un doblez, hay que dejar 2 centímetros o 1,5 centímetros en ambos lados a todo el contorno para poder al momento de coserlo no tenga ninguna dificultad. Entonces vamos a marcar dos piezas de este sobre la tela quirúrgica o la tela que tenga en casa. No es tan difícil, así que empezamos a trabajar. Entonces doblamos la tela en dos. Ya corté la tela que necesito, la cantidad. De aquí he sacado muchos trabajos por realizar. Yo siempre guardo los sobrantes. Para alguna cosa me sirve para hacer. Entonces vamos a poner este molde. Lo ponemos sobre la tela. Recuerden que hay que dejar 2 centímetros a cada lado o 1,5 centímetros para hacer la costura. No se les olvide. Yo voy a marcar alrededor. Por eso se necesita que siempre marque con un lápiz. Entonces al momento de marcar así, vamos a cortarlo las dos piezas por iguales.
pero primero márquenlo muy bien antes de cortar la tela, que el molde nos va a guiar muy bien. Entonces saquen primero las medidas. Entonces así queda. Entonces yo regreso cuando esté cortado, allí ya quedó marcado. Entonces voy a cortar las dos piezas y regreso. He cortado las dos piezas. Ahora vamos a proceder a pegar. Le voy a poner cinta, pero vamos a sacar la medida de los 20 centímetros para cada lado de la oreja. Entonces voy a coserle en ambos lados para que ya quede pegada aquí así, y al igual a este lado. Entonces regreso cuando ya esté cosido ambos lados. Recuerden pegarlos acá dejando la costura de los 2 centímetros en ambos lados. Si el resorte me queda de pronto le talla la oreja, reemplacen por el mismo tela del mismo material. Lo vamos a cortar 2 tiras de 4 por 4 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo, porque le vamos a hacer un pliegue allí para poder coserlo, y que sería coserlo de este sentido y se pegaría en esta parte, pero yo les explico luego. Ahora vamos a empezar a coser esta parte. Si no tienen máquina de coser, no se preocupen, háganla a mano y también le va a quedar muy bien. Por eso se llama mascarilla o tapaboca casera. Como les dije, no pueden, si no tienen máquina de coser, lo cogen así de simple. Vamos a hacer puntaditas muy pequeñas. Yo le puse este hilo de 2 hebras para que me quede fuerte y no se vaya a desbaratar muy fácil, porque esta mascarilla lo pueden lavar y lo vuelven a utilizar nuevamente. Entonces este es lavable y no le va a perder nada. Si no quieren en color blanco, pueden hacer en otro tono. Entonces así voy a ir cosiendo a todo el contorno y regreso. Regreso nuevamente. Antes de seguir cosiendo, tengo que ubicarlos el resorte. Como les dije, la cinta lo podemos perdón, la cinta como ella no se estira, va a quedar muy apretado y la persona se va de pronto como a ahogarse. Entonces lo que yo digo es, la cinta tendría que poner 4 tirantes a ambos lados. Tendría que amarrar detrás de la cabeza, pero va como muchas tiras. Es una idea que les doy. Entonces yo lo que voy a poner en este momento es el resorte de esto. Este resorte es de hacer bambas o de hacer moñas para cabello. Vamos a cortar la tira de 20 centímetros. Entonces vamos a medir en la escuadra o con la regla, porque ella se estira y va a poder, es muy fácil y más cómodo, no le va a tallar nada. Ponemos como de 20 centímetros allí y cortamos. Dejamos 1 centímetro para poder que no quede tan apretada ni tan floja. Entonces ahí cortamos dos resortes, 2 tiritas de resortes por 20 centímetros. Entonces así vamos a cortar. No lo vayan a cortar estirando, entonces solamente lo vamos a cortar así como les estoy diciendo, con la medida. Entonces ahora voy a ubicar con el mismo hilo, voy a ubicar por acá y regreso.
terminado de poner el resorte, dejé una abertura aquí porque necesitamos voltear el trabajo. Entonces ya cuando esté terminado de voltear el trabajo, vamos a pegar una costura ahí pequeñita para poder que no se note donde se hizo el trabajo. Entonces así va saliendo la forma de este hermoso tapabocas. Entonces vamos a arreglar a todo el contorno y vamos a ver cómo me va quedando. Ahora vamos a tapar esta parte de la abertura donde hice el trabajo del volteado. Entonces allí vamos a poner en puntada escondida el pespunte. Entonces vamos a coser muy poquito tela, pero ahí luego lo tapamos. Bueno, aquí les muestro el final, espero les guste. Pueden pegarle una planchada a este lado y le va a quedar muy bien. Entonces el resorte no se preocupen que no se va a quedar muy apretado. Es muy fácil y muy cómodo, así que pueden hacerlo en casa, como les dije, en tela reciclable, pero esta es tela nueva, está limpiecita. El resorte también ella estira, entonces pueden poner las personas adultas. Para niños también pueden hacerlo, entonces queda perfecto. Luego le muestro en esta otra tela que yo le estaba explicando, entonces espero les guste y nos vemos en el próximo video.